Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. 107.1, estamos en su programa Al Descubierto. Hoy con nuestra sección Archivos al Descubierto, invitado especial, invitado de lujo, tendremos aquí en cabina. Muy buenos días, mi estimado amigo Juan Elgue Gutiérrez. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Sí, hoy miércoles, Eric, hoy tenemos invitado de lujo a don Rogelio Ramírez. Él es abogado, él es escritor y por mucho tiempo fue funcionario también del organismo de investigación judicial. Así que hoy vamos a hablar bastante sobre investigaciones criminales para que don Rogelio nos guíe y nos cuente un poquito también de su experiencia en ese campo. Don Rogelio, un gustazo tenerte en el programa. Muy buenos días para ambos, muchísimas gracias por la invitación, un placer atender la invitación para compartir con los radioescuchas, claro. Don Rogelio, ¿cuánto tiempo en el Poder Judicial? Aproximadamente, tal vez unos 23 años, 24 años. Me imagino que muchísimas experiencias en el campo de la investigación específicamente. Sí, por supuesto. De hecho, desde mi primer día en el Poder Judicial fue dedicado a la investigación criminal. Primero en la delegación de San Carlos, ¿verdad?, donde había que hacer de todo. Y tocó pues la etapa de los famosos secuestros, ¿verdad? Lo de Boca Tapada, ¿vos estuviste ahí? Sí, es correcto. Muchas gracias. Ok, qué interesante ese tema. Rogelio, también para contextualizar un poquito y que te conozcan un poquito mejor, vos tenés varios libros, pero el libro como, digamos, más llamativo por el tema fue La Voz de los Muertos, que relata parte de la investigación que llevaste a cabo con el tema del famoso psicópata y los asesinatos de Alajuelita. Sí, claro, ese libro, bueno, evidentemente no se trata pues no se trataba de hacer una crónica periodística ni mucho menos, porque de eso, bueno, ya se han escrito ríos de tinta, ¿verdad?, como lo he mencionado en otras partes, y trabajos excelentes, magníficos. Pero se trataba de darle una contextualización un poco más lírica, un poco más de obra literaria y no necesariamente repetir una crónica de sucesos. Se abordan varios casos, no solamente el de Alajuelita o del mal llamado psicópata, sino varios casos que también tuve la oportunidad de participar en Guatemala, por ejemplo, una situación bastante complicada en cuanto a fenómeno criminal. Nosotros, Eric, también tenemos para nuestros oyentes una rifa del libro, ¿verdad?, para el viernes de don Rogelio Ramírez. Sí, correcto. Recordarles que para el próximo viernes estaremos sorteando el libro La Voz de los Muertos, que hace referencia a este caso, a este famoso asesino que marcó de una u otra manera lo que serían las investigaciones criminales en temas de homicidios y en sí en el tema judicial a nuestro país. Esa obra es relatada por don Rogelio, a quien tenemos el día de hoy como invitado, y es muy sencillo participar, Juan Elgue. Lo único que tienen que hacer es ingresar en el Facebook Al Descubierto 107.1, darle me gusta a la página, compartir la publicación del libro que estaremos rifando, La Voz de los Muertos, y etiquetar a una persona. Con solo eso ya quedarán participando y el viernes estaremos anunciando al feliz ganador. Rogelio, ¿podríamos hablar un poquito, ahora que lo mencionas, sobre aquel caso, el famoso caso de las mujeres secuestradas en Boca Tapada? Porque yo creo que ese secuestro, bueno, ya tiene hace bastante tiempo, ¿verdad?, pero también fue un evento muy importante que marcó el tema de investigaciones en este caso. Sin más no recuerdo, también se habló del famoso síndrome de Estocolmo y un montón de cosas referente a la relación que pudo haber tenido una de las secuestradas con su captor. ¿Qué podemos hablar de eso, Rogelio? Es un tema interesante. Sí, cómo no. Mire, en realidad los casos viejos, los casos que permanecen en la historia criminal del país, tienen grandes aportes. Y ahora que usted señala ese caso en particular, indiscutiblemente fue uno de los casos que más enseñanzas dejó. Son cuestiones que se presentan de manera novedosa en el país, en el entorno del país, en la idiosincrasia del país, y por supuesto sorprenden
a las instituciones de investigación y a las instituciones de administración de justicia. Por ejemplo, en ese caso específico de Boca Tapada, efectivamente, era completamente nuevo para nosotros como investigadores, cómo percibir y qué tratamiento darle a esa relación que se generó en ese momento entre el secuestrador y la víctima y la persona, una de las personas secuestradas. Fue muy complejo porque sabíamos en ese momento los obstáculos que se iban a enfrentar a la hora de procurar una entrevista, de procurar un interrogatorio a la víctima, por ejemplo, en ese momento. Porque ya sabíamos que no solamente había que tener un especial cuidado para abordar ciertas preguntas y ciertos temas, sino que íbamos a probablemente a obtener una resistencia bastante marcada de parte de la víctima. Entonces, eso en ese momento, ahora se ha escrito mucho, se conoce mucho al respecto, pero en ese momento era completamente novedoso y generaba una serie de dudas, de inquietudes, cómo hacerlo, cómo abordarlo, hasta dónde llegar, ¿verdad? Con esa entrevista, qué temas tocar. Hubo la necesidad, claro, de contar con el apoyo de personal profesional en psicología, etcétera, para poder lidiar un poquito con ese tipo de fenómeno. Rogelio, tal vez para contextualizar un poco el tema que hoy nos ocupa de investigaciones criminales y para hacer también una comparación muy básica de cómo era antes y cómo era el después. La persona, cuando es víctima de un delito, acude, ya sea por sí misma o de oficio actúa el Poder Judicial a través de su fiscalía, a través de su aparato judicial. El Poder Judicial tiene dentro de sus esferas a la fiscalía y el OIJ es llamémoslo así, el ayudante de la fiscalía, ¿verdad? Está a disposición en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, investigativa, operativa de la mano de la fiscalía. Cuando una persona pone la denuncia o se activa de oficio, ¿qué es lo que sucede a lo interno del Poder Judicial? Bueno, en principio va a depender también de la denuncia, del hecho que se denuncia, ¿verdad? Existe, por supuesto, delitos de acción pública que están debidamente tipificados en la ley penal y esos de por sí deben promover la actividad de los órganos, especialmente de la policía, tanto administrativa como de investigación, para atender las cosas de manera diligente y de manera inmediata. Son delitos de instancia pública, ¿verdad? Y por lo tanto requieren de una atención inmediata. Existen otros que son a instancia privada y otros que son eminentemente delitos solamente denunciables si son debidamente comunicados por el particular. Ahora bien, en el caso de delitos de acción pública, bueno, lo primero que se hace, necesariamente, como primer paso, primer aspecto, es procurar resguardar de la manera más pronta posible y debida posible toda evidencia, todo indicio que pueda traducirse más adelante en prueba y en evidencia para individualizar responsabilidades penales. Y ahí, si me permiten hacer una pequeña digresión, porque lo creo muy importante. Ciertamente los aparatos existen, ciertamente las instituciones existen y son absolutamente funcionales y necesarias, imprescindibles, como el OIJ o el Ministerio Público, pero ciertamente quienes realizan la función en el campo, quienes realizan la toma de decisiones, quienes realizan el contacto con los ofendidos, con los testigos, pues son las personas, son los funcionarios. Y ahí, volviendo a la pregunta que usted hacía, sí existe una marcada diferencia en cómo se abordaban las cosas antes y cómo se abordan ahora. Las herramientas son 1000 veces mejores y mayores ahora que antes, por supuesto. Los avances tecnológicos, las herramientas como tal, el acceso a la informática, a programas para análisis criminal, para recreación de eventos en 3 dimensiones, la fijación de escenarios criminales, por ejemplo, con multiplicidad de posibilidades en video, por medio de escaneo láser, por ejemplo, que le permite recrear no solo el sitio, sino también recrear lo sucedido en ese sitio. Ahora las herramientas son muchísimas, pero al final son los funcionarios los que hacen la gran diferencia y de cara pues a la resolución, que es la finalidad, ¿verdad?, de la intervención oficial en casos de investigación de delitos. Qué interesante esto, Rogelio, porque Eric pone 2 escenarios, ¿verdad? En un momento dado,
la investigación criminal, bueno, con sus falencias, hace muchos años, con la falta tal vez de tecnología, no sé el área de capacitación, pero se dieron eventos muy importantes que se tuvieron que manejar con los recursos que en ese momento habían. Si estamos hablando, por ejemplo, de una escena del crimen, como decís vos, se maneja muy diferente con la tecnología que existe en la actualidad. En ese momento, volvamos a lo de Bocatapada porque me interesa mucho el tema. En ese momento que ustedes estaban allá, están en una delegación policial. ¿Cómo se empieza a manejar toda la investigación que se dio en ese momento, sabiendo lo que vos decís? Bueno, todavía en la actualidad los recursos en delegaciones también es limitado, ¿verdad? En ese entonces, imagínese usted, si además la policía carecía de muchos avances y de muchos recursos, en una delegación y más tan lejana, ¿verdad?, en la zona norte, fronteriza prácticamente, pues eso se hacía sentir con muchísima más gravedad. Había muy pocos recursos, pero esa carencia de posibilidades tecnológicas o incluso de acceso a información trataba de suplirse con algo importante que era pues la disposición a improvisar. Algunas cosas sí era necesario improvisarlas y tener un contacto mucho más directo e inmediato con las fuentes primarias de la información. Es decir, buscar informantes, buscar testigos, buscar colaboradores. Eso en ese entonces era una mina fabulosa para que el investigador pudiera obtener información que le fuera a ser de utilidad en la resolución del caso. En ese caso particular, tratándose de hechos que se daban en zonas montañosas, que se daban en condiciones muy complejas en cuanto a terreno, tratándose de que los involucrados desde el principio, por modo de operar, eran asociados con prácticas o con grupos guerrilleros, era un panorama completamente desconocido para nosotros como policías civiles, como policías sin ningún tipo de preparación o entrenamiento militar. Dichosamente, en ese entonces contamos con la dirección, en tanto estaba como jefe Fernando Sánchez. Era una persona de muchísima experiencia, una persona con enormes facilidades para establecer ese tipo de contacto con informantes, con tender puentes, incluso con las autoridades nicaragüenses, que nos proveyeron en ese entonces de información relevantísima sobre modo de operar, sobre las células que se movían y que quedaban activas en comportamientos delictivos en la frontera, y por lo tanto de ahí se empezó a construir el perfil criminal de las personas involucradas en ese evento. Y luego, bueno, ya como lo hablamos, la ubicación, que fue una labor sumamente sacrificada para todos, incluyendo Fuerza Pública, que nos apoyó de manera importantísima, ¿verdad? Pero una labor muy sacrificada, eran caminatas de hasta de 8 horas al día por la montaña, tratando de localizar campamentos que nos aportaran indicios, que nos aportaran evidencia de cuántas personas eran, de cómo se movilizaban, por dónde pasaban, qué dejaban, si dejaban ropa, tratar de proteger esa evidencia para futuras comparaciones, hasta colillas de cigarros, vasos, todo lo que pudiera constituir indicios para el posterior avance en la investigación. Pero eso fue un desafío enorme, no solo por la falta de conocimiento en cuanto a técnicas de movilización en esos terrenos, sino también el tema del tipo de víctima que se trataba, eran extranjeras. Había una presión enorme también de parte de gobiernos extranjeros y fue un verdadero cisma en la zona, porque atentaba contra el turismo, porque atentaba ponía en riesgo algo que se daba casi que se calificaba como un enorme valor para la zona, y era el turismo y la posibilidad de conocer áreas protegidas, bosque, tranquilidad, paz, etcétera, y eso vino a ser un cisma enorme, ¿no? Un saludo para Gustavo Martín Fernández, que nos hace su reporte de sintonía. También don José Martín dice: la alemana Nicola Fleischhaus y Julio Loco, el síndrome de Estocolmo. Excelente el tema. Raúl Alexander Alpizar: saludos desde New Jersey, muy interesante el tema de hoy. Yo fui investigador por varios años, trabajé con Monge y Arias, y me gusta mucho la criminología y el derecho. Yo llevé varios cursos muy buenos sobre criminología y otros. Arnoldo Alfaro: con menos tecnología había mejores resultados, dice don
Arnoldo. Jonathan Macís, excelente invitado y muy interesante la charla. Continuamos. Don Rogelio, qué interesante también ese mensaje que envía el caballero, porque vos lo acabas de mencionar también. Hay tecnología, hay más recursos, pero la mística del oficial es lo que prevalece. Y cuando vos hablas del tema del manejo de informantes, sí, y esa relación, por más tecnología que vos tengas, si no tienes esas habilidades de recopilar información, de analizarla adecuadamente y tener ese contacto con informantes, bueno, la investigación queda debiendo. Claro, mire, partamos de una premisa fundamental. La investigación de por sí es inherente al ser humano. Es descubrir, es buscar, es revelar, es informarse, es descifrar, y eso es apasionante. Y si se trata de investigación en área criminal, pues con mucho más razón, porque se trata de establecer quién provocó un daño, ya sea en la vida, en la integridad, en la propiedad, etcétera, pero es una labor apasionante y, repito, imprescindible. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que también implica un arte. La investigación criminal es un arte. ¿En qué sentido? En que la vocación hace una gran diferencia. Yo siento un gran respeto, y siempre lo he tenido, por las personas formadas académicamente como investigadores, como grandes criminalistas, como grandes teóricos, pero en realidad la forma en la que se realiza, en la que se lleva adelante, se practica una investigación criminal profunda, eso depende más de la vocación que de la formación académica. En la actualidad, yo he tenido acceso, en mi labor como abogado penalista, he tenido acceso a muchas investigaciones recientes y me encuentro informes policiales vertidos del organismo de investigación judicial que andan por los dos extremos. He encontrado informes, he encontrado investigaciones absolutamente destacables, absolutamente exhaustivas, muy profesionales, muy detalladas, y eso me queda claro que proviene de un investigador o de un funcionario con una altísima vocación, además de una preparación académica fácilmente observable. Pero también en el otro extremo me he encontrado con investigaciones que dan pena, dan lástima. En realidad es una persona que no sabe investigar y por lo tanto no sabe qué poner en un informe. Es así de sencillo esa relación. Porque usted puede hacer también una buena investigación, pero si tiene problemas de redacción y de cómo hilvanar las ideas, pues va a tener un pésimo informe. Lástima la investigación. Pero si usted tiene un pésimo informe y cuando usted va al fondo del asunto y estudia el caso y se encuentra una pésima investigación, eso lo que me dice es que probablemente los filtros en una institución como el OIJ no anden tan finos, probablemente. Pero repito, es destacable que sí hay investigaciones que he visto y que he tenido a la mano, absolutamente brillantes incluso. Puedo dar fe de que hay investigaciones brillantes. Pero entonces, antes se suplían muchas de esas carencias en cuanto a recursos y demás, se suplían con vocación y con mística y con pasión para hacer el trabajo. Yo tuve la suerte de conocer y de compartir labores con verdaderos artistas de la investigación criminal. Y me refiero a personas absolutamente... era una suerte como de alquimistas, tenían una facilidad enorme para hilvanar datos, para tener un pensamiento lógico, para procesar incluso sin regirse por un código, por un protocolo. Tenían una capacidad enorme para hilvanar un verdadero método científico a la hora de llevar una investigación. Y eso, por supuesto, también se visualizaba a la hora de plasmarlo en un informe y de presentarlo a un tribunal. Permítame de nuevo una digresión, pero creo que es muy importante. Una gran diferencia, o algo en lo que usted puede detectar si hay un buen insumo de investigación o no lo hay, es cuando el investigador tiene claro para qué trabaja. ¿Para qué se realiza una investigación criminal? ¿Para qué se realiza todo un trabajo de indagación forense? No es para una jefatura, no es para un director, no es ni siquiera para el ciudadano, porque caeríamos en un populismo peligroso. No, el investigador objetivo, el investigador profesional, tiene en cuenta y nunca pierde de vista que trabaja para un juez. Trabaja para un juez, porque el juez es el que toma en cuenta esa investigación, sopesa, valora, califica, examina esa investigación, el manejo de la evidencia, el manejo de la información,
y lo convierte en prueba. Una vez que el juez convierte eso en prueba, bueno, tiene el insumo para tomar una decisión objetiva. ¿Hay culpabilidad o no la hay? Entonces, en tanto un investigador pierda de vista ese norte, ese referente para el cual trabaja, las cosas pueden salir un poquito mal. Un saludo para Gabriel González, para Marco Flores, que nos dicen excelente el tema. Roberto Bonilla Cruz, la mayoría de los casos que caen en nada son responsabilidad de las malas investigaciones. Si de algo estoy seguro es que el mayor generador de impunidad es el Ministerio Público y los policías auxiliares, nos dice Roberto. También Juan Manuel Ramírez le hace una pregunta a nuestro invitado. En Costa Rica se ha recurrido al imputado forzado por temas mediáticos o por querer tapar al verdadero responsable. Sí, indudablemente ese tipo de errores, claro que tienen lugar, por supuesto, y por eso hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención en cómo lidiar, no solo a nivel de investigación, sino a nivel de jerarquía, con esa presión. La presión pública, la presión mediática suele ser una muy mala consejera y es una variable que va a estar presente, pero que hay que saber cómo lidiar con ella. Una cosa es ocultar información, una cosa es limitar la información a la que tiene derecho los medios y la ciudadanía, y otra cosa es ir por el camino que esas personas le quieren dar a una investigación. Eso es completamente contraproducente, ¿verdad? Casos han existido y históricamente el caso de Alajuelita, de la masacre de Alajuelita, es un caso perfectamente ilustrativo a eso que la radioescucha mencionaba y que le inquieta, ¿verdad? Claro que sí. Rogelio, es que ese comentario también nos pone a pensar mucho, porque definitivamente esa parte mediática que se le da a algunos casos, y que no necesariamente es a todos, lógicamente por el impacto social que puede crear, es una presión grandísima para el investigador. Y hemos visto donde hay investigadores que lo sacan del juego, digámoslo así, por esas mismas presiones, e ingresan otros que tal vez se acomodan más, no sabemos si por la experiencia o por sus habilidades, o mucha gente cuestiona por qué se da ese tipo de cambio de movimiento. ¿Existe eso? ¿Pasa eso? Claro que sí, por supuesto que pasa. Y si me permiten hacer la analogía, aunque no sea muy acertada, pero al final es una analogía que me parece muy práctica, el investigador criminal a cargo de un caso es prácticamente el capitán de esa nave. ¿Cuándo vienen los errores? Cuando a un capitán de un avión o de un helicóptero le dicen, mire, necesitamos llevar tal cantidad de carga. Y el capitán les dice, no se puede. Las prestaciones del aparato indican que no es posible superar este peso. No es posible acomodarlo como usted quiere, no es posible montar, hacer abordar a más pasajeros de los que el aparato permite. Si el capitán cede a esas presiones, ya sea porque pagaron, ya sea porque es fulanito de tal, porque es el dueño incluso del aparato, ¿verdad? Si el capitán cede, vienen los accidentes, vienen las tragedias. En el caso de una investigación, si el investigador criminal se pliega de alguna manera, forza esa investigación, omite en esa investigación algunos de los hallazgos solamente para ser consecuente con esa presión o con esas indicaciones, comete un gravísimo error. Y no solo eso, sino que estaría obligado a denunciarlo, porque eso compromete su trabajo y compromete la credibilidad, que es lo que debe tener un investigador sobre todo, la credibilidad en su función. Rogelio, la criminalidad en nuestro país, sin duda, y para nadie es un secreto, ha aumentado significativamente en un periodo muy corto, a pesar de las comparaciones que se hagan de que Costa Rica está en buenos números en relación a países de Centroamérica o países de Latinoamérica en general. El crecimiento desmedido de la criminalidad ha sido exagerado, desde los delitos más básicos como romper la ventana de un vehículo y sacar un bolso, hasta asesinatos múltiples, sicariato, crimen organizado. Cada uno de esos delitos merece una investigación adecuada. Volviendo al tema de la pasión, de esa mística que debe tener el investigador, ¿cómo podría un investigador o cómo podría la gente entender en los casos en los que un investigador o una pareja de investigadores tiene 300, 400 casos en su escritorio? ¿Será que el investigador tiene mucha pasión, el deseo, pero esa mora judicial o esa cantidad de casos es como nadar contra corriente? Claro, absolutamente, y ahí hay que meter la mano por los buenos investigadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el que una institución
se burocratice a ese nivel y empiece a ser una maquila prácticamente de casos, pues obviamente la calidad se va a ver comprometida. Y el investigador, por bueno que sea, va a tener que aplicar sus filtros y va a tener que determinar de todo ese universo de casos que tiene, cuáles tienen la mayor cantidad de probabilidad de ser resuelto, a partir de la información con que se cuente, a partir de los indicios que se hayan levantado en un escenario criminal, y va a tener que tomar la decisión de priorizar. No debería de suceder. En principio todos los casos son igual de importantes, a pesar de su condición distinta, ¿verdad?, casuística, pero todos en principio son igual de importantes. Tanto el robo de una guitarra para el artista como el asalto bancario, por ejemplo. Todos son igual de importantes, afectan valores imponderables, ¿verdad? Cuestiones relevantísimas. Pero someterlo, más bien obligarlo a hacer ese tipo de filtro, ese tipo de clasificación, eso atenta contra el buen trabajo y la calidad no va a ser la misma. Entonces, si es un problema de recursos, habrá que ver cómo la institución va paralela a ese fenómeno criminal que aqueja a la sociedad. Tiene que ir paralela. Si no, no iría un paso atrás, sino que iría cientos de metros atrás, ¿verdad? Y más bien la acumulación va comprometiendo cada vez más la respuesta a la que está obligada una institución y que al final es la que la legitima. Una institución como la policía, como el OIJ, se legitima por el logro de sus objetivos, se legitima porque cumple su misión. Si no la cumple, pues entonces está bastante discutible, ¿verdad? Y es que hemos tenido, o hay una percepción de falta de credibilidad de lo que es la investigación judicial, y muchas personas se limitan o alegan que no ponen una denuncia porque nada se va a hacer, porque al final de cuentas el trato que en algunas ocasiones sufren algunas víctimas, a veces se revictimiza más bien el asunto. Yo creo que eso de la mística es muy importante, Rogelio, porque definitivamente el trato que se le da a la víctima es muy importante y muchas veces las personas se abstienen precisamente de ir a poner una denuncia por ese trato que se les da. Claro. Mire, algo que también debe ser parte de la formación de un investigador criminal es el contacto con la víctima, con el ofendido. Con todas las personas, por supuesto, sea imputado, sea sospechoso, sea informante, lo que sea, tiene que haber ciertas normas de respeto, ¿verdad? Por ejemplo. Pero en el caso de la víctima, debe tener necesariamente una especial sensibilidad el investigador, porque ciertamente la víctima está en capacidad de comprender que el investigador no tiene una bola de cristal, no tiene poderes sobrenaturales para visualizar qué fue lo que sucedió, quién fue y todo, ¿no? Si existe la prueba, si existe la evidencia, si existe el indicio, si existen las posibilidades de resolver, el buen investigador lo va a hacer. Va a ser tan exhaustivo, tan detallado, tan insistente que va a resolver el caso. Pero si no existen esas posibilidades, bueno, hay que transmitirle a la víctima y hay que indicarle, mire, estoy haciendo lo mejor que pueda, pero simplemente no puedo ir más allá, no puedo inventarme una evidencia, no puedo plantar una evidencia, no se puede. Y la gente lo comprende, pero el trato, igual que en cualquier instancia, en cualquier institución, el trato hace una enorme diferencia porque es un asunto de dignidad hacia la víctima, un asunto de respeto a la dignidad de la víctima, y no simplemente invisibilizarla, omitirla, olvidarla. Por supuesto que eso viene con la famosa impunidad, pero eso no es permisible, ni en un investigador, ni mucho menos en escala macro a ninguna institución, ¿verdad? Hace más o menos 5 o 6 años, el Poder Judicial, específicamente el Departamento de Ciencias Forenses, gana un premio a nivel internacional donde se le reconoce como el ente mejor, el número 1 a nivel de Latinoamérica en investigación forense, en todas esas disciplinas forenses que están ramificadas de la investigación criminal, de una escena del crimen y demás. Ningún delito o ningún crimen es perfecto, ¿verdad? Siempre van a haber evidencias, pero Rogelio, con el tiempo cada vez se vuelven más complicadas este tipo de investigaciones. El delincuente, el criminal, está estudiando de esto y está cada vez profesionalizándose en dejar menos evidencia, o obedece a otras razones. No, mire, tiene que haber una necesaria correlación, tiene que haber un paralelismo.
Si el ámbito científico, si el ámbito técnico-científico de la Policía Judicial, como es el Laboratorio de Ciencias Forenses, el Departamento de Medicina Legal, ha ganado premios, se ha destacado por su rigurosidad científica, bueno, lo esperable es que el ámbito policial, el ámbito operativo responda a esa calidad y a esas exigencias. Pero también recuerdo perfectamente que muchas veces el científico decía, mire, no puedo trabajar con esta evidencia porque fue mal levantada. No puedo trabajar con esta evidencia porque la cadena de custodia se comprometió. No puedo trabajar con esta evidencia porque el indicio desde el levantamiento mismo no se preservó como debía ser. Entonces ahora no venga a pedirle a un científico pues que simplemente omita eso, que comprometa su trabajo ejerciendo su experticia, su pericia sobre un indicio que no va a llegar absolutamente a nada porque es inservible como prueba. Entonces tiene que haber una correlación. Ahora, el tema de el incremento en el fenómeno criminal, efectivamente, de cómo se han afinado los fenómenos, los procedimientos, los comportamientos criminales, también debe ser un insumo para que la policía tome decisiones. Tiene que haber una mayor posibilidad de análisis criminal. Tiene que haber mayor participación de criminólogos, tiene que haber participación de psicólogos forenses, por supuesto, que guíen al investigador en cuanto a zonas, en cuanto a comportamientos, casi que hagan una labor para la que ciertamente están preparados. Y en el ámbito del análisis criminal, la predicción de fenómenos criminales es una realidad. Es posible que estudiando el universo, las cifras completas del fenómeno criminal y cómo está afectando, claro que puede llevar a resultados muy interesantes en la predicción, en la predictibilidad de fenómenos criminales. Y eso a su vez a la anticipación del quehacer policial. Por supuesto que sí, y a la toma de decisiones. Claro, eso es interesantísimo lo que comentás, Rogelio, porque cuando se hacen, por ejemplo, los perfiles criminales, y cuando no se sabe o se hace con el motivo de poder identificar a una persona, lo que se trata es de prever esas conductas que pueda volver a generar o un delito que pueda volver a cometer. Eso se hace a nivel individual y a nivel macro, ¿verdad? Claro. Esa investigación. ¿Cómo podemos ilustrar? A mí me gusta mucho ilustrar lo que se habla porque es interesante que cómo la parte técnica, la parte forense, la parte científica, cómo se lleva al campo de la investigación. Eso es importantísimo. En el tema, volviendo a Bocatapada, en ese momento existía perfiles, les ayudaron con perfiles de los posibles secuestradores o el perfil de las víctimas. Había en ese momento, tenían esa capacidad o contaron con el apoyo en ese momento de esa especialización que ahora sí se tiene. Sí, mire, sí había, pero realmente era algo improvisado, claro que sí. Había apoyo y había aportes de parte de profesionales en psicología y demás, tratando de delimitar esos perfiles que eran absolutamente necesarios, porque si usted no sabe a quién busca, si usted no sabe qué enemigo, entre comillas, tiene al frente, pues obviamente se le va a dificultar tremendamente más la investigación. Ese caso también fue aleccionador en cuanto al aporte que hicieron los profesionales y bueno, siendo usted psicólogo, lo comprende perfectamente. Algo con lo que se tuvo que lidiar por desconocimiento fue con los prejuicios. Cuando se determinó que había existido un acercamiento, una relación entre victimario y víctima, la primera reacción social, la primera reacción comunal y la primera reacción incluso institucional de algunos funcionarios fue descalificar a la víctima y tratar de acusar, bueno, que se estaba prácticamente ante un fenómeno de casi de coautoría, por ejemplo, y bueno, darle algún tipo de responsabilidad a la muchacha por el periodo que había durado el secuestro. Pero bueno, es que no se comprendía, no se entendía hasta la intervención de los profesionales que eso es un fenómeno que tiene todo el sentido y que más bien es esperable cuando se compromete la vida y se compromete la libertad y cuando se está ante la inminencia de la muerte. Cuando usted comprende como ser humano que su vida depende de una persona, usted trata por la medida que sea de sobrevivir, y esa inercia a la sobrevivencia, a la supervivencia, le lleva a establecer una relación de cercanía, a crear emotividad, a crear empatía, procurar empatía con la persona que puede decidir si usted vive o no vive. Para evitar algún daño físico, claro, exactamente. Eso es lo que se busca. Exacto.
Rogelio, también es interesante en este tema porque esa presión mediática, ese caso fue sonadísimo, principalmente con este aspecto que vos decís. Y cuando vos hablabas de la presión que pueden tener algunos investigadores a la hora de estar trabajando un caso, me estoy imaginando el caso de esta muchacha que desapareció, que tiene varios meses desaparecida ya por la zona de Paraíso. Me imagino que ustedes tenían esa presión y los investigadores de este caso preciso deben estar pasando por algo muy parecido. Claro que sí. Mire, y es que son diferentes presiones y todas cuentan y muchas veces en igual dimensión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no solamente es la expectativa que tiene la gente de que se resuelva, la urgencia que tiene la familia de que se resuelva, la emergencia que tiene la víctima de que se solvente su situación y se resuelva su caso y ojalá que salga lo mejor posible, pero es que también hay otra presión y de esa no se habla mucho y es la posibilidad de que los fenómenos criminales que no se resuelven en tiempo y forma tienden a repetirse. Porque los delincuentes aprenden y los delincuentes, por supuesto, que aprovechan las falencias de la institución y las falencias en el trabajo y en la resolución, es decir, aprovechan el insumo que les representa la impunidad. Y eso existe. Es decir, recuerde que en San Carlos, fue una seguidilla de secuestros porque entre ellos, entre los delincuentes también, en tanto habían formado parte de ese entorno guerrillero y demás, pues mantenían comunicación. Y en el momento en que una operación, una movilización le salía efectiva, es decir, le salía bien, entre ellos se comunicaban y por supuesto que empezaban a organizar el próximo golpe porque ya conocían el territorio, porque ya conocían caminos, ríos, herramientas, personas, vaquianos, etcétera. Ya conocían dónde estaban los posibles los campamentos, incluso hasta se dejaban cosas y ubicaban entre ellos cosas y la información la hacían llegar a otros grupos de que en tal parte, a la par del río, cerca de donde desemboca tal río con el otro, ahí está un campamento y es seguro. Entonces, esa es una presión. Y en el caso de los delitos urbanos, y por supuesto que también, si no, no tendría ningún sentido, por ejemplo, o sería débil la concepción de la criminalidad organizada en el caso del narcotráfico. En el narcotráfico las rutas son la mina, las rutas es lo que más vale en una organización de narcotráfico. Luego seguirá la seguridad con sus sicarios, las fuentes de dónde proviene la mercancía, pero las rutas es lo que realmente hace valioso eso. Y ellos transmiten esa información, ellos venden esa información, protegen esa información. Y en el caso de delincuencia que no es organizada, delincuencia común pero muy violenta, pues por supuesto que también se puede dar ese fenómeno. Porque de que el homicidio de una mujer en determinadas circunstancias puede perfectamente provocar en otro delincuente la confianza suficiente para dar ese paso. Y probablemente se va a dar otro y otro caso, ¿verdad? Entonces eso también se convierte en una presión. Por lo menos desde mis tiempos de investigación en homicidios, por supuesto que eso era una preocupación y por eso la ilustro como presión, porque también uno cruza los dedos para que la investigación avance lo más rápidamente posible, lo más eficientemente posible, para evitar que esa sensación de impunidad provoque un nuevo evento parecido, igual o similar. Nos dice nuestro amigo Julio, a quien le enviamos un cordial saludo. En una empresa donde laboré había un cliente de crédito. Su esposa estaba preocupada porque él se había ido para Nicaragua y no sabía nada de su paradero. El señor apareció muerto en el Surquí. El psicópata nunca más volvió a aparecer. Los ataques del psicópata coincidieron con las fechas de entradas y salidas de este señor en Nicaragua, haciendo referencia a el tema del psicópata. Y les recordamos, aprovecho para recordarles que el próximo viernes estaremos rifando el libro La Voz de los Muertos, escrito por nuestro buen amigo Rogelio, a quien tenemos el día de hoy en cabina. ¿Qué tiene que hacer para participar? Únicamente ingresar al Facebook al Descubierto 107.1, darle me gusta a la página, compartir la publicación de la rifa y etiquetar a una persona. Con solo eso ya estará participando para que el próximo viernes, ojalá, sea el feliz ganador. Hoy nos acompaña don Rogelio, quien es
investigador, es escritor, es abogado de profesión y cursó o participó por muchos años, más de 27 años, en la carrera judicial propiamente en el área de investigación. Vamos a ir a una pausa rápidamente y ya casi regresamos para que don Rogelio nos cuente acerca de algunos casos en los que él participó y comentar acerca de este tema de la investigación criminal. Ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. El mundo cambió y actualmente se encuentra en alerta máxima. Los ataques cibernéticos a nivel global están al alza. Se registran hasta 3 veces la cantidad de ataques respecto a años anteriores. Protege sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos AtiCyber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. servicios@aticyber.com. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy es miércoles de Archivos al Descubierto y hoy nos acompaña el escritor, abogado y ex agente del Poder Judicial, don Rogelio Ramírez, y estamos comentando sobre investigación criminal y también hemos hablado bastante sobre un famoso caso de Boca Tapada, el secuestro de Boca Tapada, donde don Rogelio hacía sus primeras armas, don Rogelio, ¿verdad? Con el tremendo caso. Pero también nos has comentado que has participado, bueno, participaste en muchísimos otros, como el caso de las víctimas de allá de la Juelita, las mujeres que asesinaron, el famoso caso del psicópata, mal llamado psicópata, dijiste hace un rato. Correcto. Pero también hay otros casos interesantes. Rogelio, ¿cuáles han sido esas experiencias que más te han marcado o te marcaron como investigador? Sí, bueno, indiscutiblemente, como hablábamos fuera de aire, cuando se trata de delitos contra niños, eso es especialmente afecta de una especial manera, ¿verdad? En lo más profundo, en lo más sensible. No solamente en delitos contra la vida, sino en delitos sexuales, bueno, toda la actividad que comprometa la inocencia, por supuesto que te marca. Pero en otros casos, recuerdo, por ejemplo, el triple homicidio en el casino del Hotel Presidente hace muchos años, y lo recuerdo perfectamente porque, igual que en el caso de los secuestros, nosotros no teníamos ni la mínima noción de qué operaba, cómo operaba el fenómeno criminal en esa cultura específica, en la cultura de los taiwaneses, de los chinos, etcétera, la cultura oriental. Esa investigación de ese triple homicidio, con cerca de 13 personas heridas también, fue muy aleccionador. Me correspondió atenderlo con el que ahora es ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto. Él era mi pareja de homicidios en esa época y fue un caso aleccionador desde todo punto de vista. No solamente tratar de acercarse a una organización muy cerrada, culturalmente distinta y difícil, sino a una organización muy cerrada. Buscar informantes. Claro, cómo operaban, porque además uno de los hallazgos importantes fue la enorme vigencia que tiene para ellos el honor, lo que ellos llaman honor, ¿verdad? Dentro de su quehacer criminal, pero ellos identificaban como honor el resguardar la información, el proteger las operaciones y por supuesto proteger a las personas y a los grupos. Eso fue muy aleccionador porque, a manera de ejemplo, cuando tratamos de identificar el móvil de semejante acto criminal, entrar a un casino de un hotel en la avenida Segunda de la capital, con toda la operación, la planificación para ese ingreso, llegar hasta el fondo del casino donde estaba la sala para jugar el juego oriental, el paicao, y portando una UCI, recuerdo que era el caso, asesinar a las personas, a los objetivos, y además herir a varias personas, salir y lograr huir. Para nosotros entender el móvil de semejante crimen era primordial. Tenía que ser un gran móvil, tenía que ser una gran afrenta al grupo para poder justificar, entre comillas, esa operación. Pues resulta que la sorpresa era que no. Resulta que la infracción había sido en un principio económica y era muy simbólica. Era simplemente una deuda de juego que creo que no superaba los 3 millones de colones en este momento. Sumamente simbólica, pero al haber fallado a cómo se maneja esa operación, yo te presto para que vos hagas vida aquí, yo te traje, yo te presto, vos puedes hacer aquí, intentar un negocio, prosperar, pero vos me debes prácticamente la vida y por lo tanto también tenés que involucrarte en las actividades criminales que se generaban en ese entorno. Ya la deuda, económicamente hablando, no era importante, ahora se trataba de un tema de honor. Y eso, bueno, lo cobraban de la manera en que lo cobraron. Entonces para nosotros fue un enorme desafío obtener información, aprender de esas estructuras criminales, las famosas triadas chinas, cómo operaban, cómo eran tan exitosas a nivel mundial, y cómo generaban impunidad, cómo generaban temor y en qué actividades se destacaban. La noción que nosotros teníamos, claro, era como policías,
era, bueno, que normalmente los ciudadanos orientales en este país eran o víctimas o eran comerciantes, estaban ahí en sus restaurantes, etcétera, pero jamás nos imaginamos que ese iceberg era mucho más profundo, mucho más grande y que interpelaba de peores formas, ¿verdad?, de las conocidas. En el caso, bueno, qué interesante esto, ¿verdad? De esto, porque ya va a una parte cultural, una parte del honor. Con el tiempo sí, se ha desenmascarado un poquito más las actividades delincuenciales que se generan en estos ámbitos. Pero sí, eso fue un caso también, Rogelio, fue un caso súper mediático, donde muchísimas personas estuvieron al tanto de toda la investigación que se daba. Rogelio, una pregunta que mucha gente se podría, o se cuestiona, o la gente tiene esa inquietud. Sin tratar de meternos mucho en el trabajo que podrán estar haciendo la gente del organismo de investigación judicial, investigadores, con el caso de esta muchacha que se perdió en la zona de Paraíso. ¿Cómo le podemos explicar a la gente cómo se guía la investigación? Aparecen muchas personas que pueden ser sospechosos, inclusive el novio de la muchacha ahí lo investigaron. Ahora hay un tema importante que son las redes sociales, donde la gente puede mandar información y también puede crear presión sobre los investigadores. ¿Cómo más o menos perfilás vos, o cómo crees vos que es la ruta que se está siguiendo en este caso? Y si sería muy atrevido, desde tu experiencia, pensar en qué pudo haber pasado con la muchacha. Sí. De hecho, en alguna oportunidad recién ocurrido ese suceso, hasta me atreví a externar una opinión en redes sociales. ¿Cuál era mi punto de vista sobre ese caso específico? Yo espero que en lo operativo sean los mejores investigadores los que estén atendiendo ese caso, definitivamente, por la incertidumbre, por el dolor, por la respuesta que exigen y a la cual tienen derecho esa víctima y esos familiares. Bueno, el perfilado criminal no solamente se refiere estrictamente a personas, ¿verdad? No necesariamente, sino que el insumo también, porque existen dos grandes áreas de perfilado, deductiva e inductiva, y por lo tanto usted, a partir de un escenario criminal, a partir de la operación de un criminal en el escenario, usted puede perfectamente generar algún tipo de guía, algún tipo de insumo para llegar a quien cometió ese delito. Igualmente, a partir de una personalidad criminal, a partir de un delincuente, usted perfectamente puede ensayar un perfil criminal que le permita establecer si tuvo o no tuvo relación con determinado crimen o con determinado escenario criminal. Creo que ese es un insumo, una herramienta importantísima en este tipo de casos. Creo que el entorno de por sí es muy significativo, debe ser muy significativo para la policía. El hecho de que, desde mi punto de vista, no pueden ser personas ajenas a la zona las que intervinieron en eso. Desde mi punto de vista, no se trata de profesionales, ni mucho menos, no se trata de criminalidad organizada, probablemente se trate incluso de vecinos o conocidos de la desaparecida, en este caso, los que la privaron de su libertad. Probablemente no fue sacada de la zona. Probablemente las personas implicadas en esto se hayan acercado de una u otra manera a los familiares, probablemente se hayan acercado incluso a la investigación para determinar qué tan cerca está la policía de tener indicios en contra de ellos. En términos generales, esa es mi percepción del caso. Pero de verdad yo espero que sean los mejores elementos que la policía haya dispuesto para ese caso, más en el estado en el que está, donde ya ha pasado mucho tiempo y eso es un factor sumamente contraproducente, ¿verdad?, en una investigación, el paso del tiempo. Un saludo para Javier Chávez, Ana Lucía Arias, para Cindy Borbón, para Pedro Rivas, para Wilmar Morales, también para Juan Luis Solís. Por ahí está Ronaldo Fernández, y para todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía. Nos preguntan, Rogelio, varias personas que dónde pueden conseguir el libro o los libros que has escrito. Sí, bueno, muchas gracias. En mi faceta de escritor, a la que me voy a referir un par de minutos tal vez, los libros están disponibles en Amazon, ¿verdad?, en línea, o están en la librería internacional, en la librería francesa y por supuesto que en el Instituto de Seguridad y Criminología, ¿verdad? Ahí están disponibles y bueno, me iba a referir a eso porque
Específicamente el libro de investigación de homicidios, que da cuenta de algún insumo para interpretación de escenarios criminales, no pretende ser una lectura pues para todo el mundo, ¿verdad? No es una lectura que le pueda interesar a mucha gente, y más bien responde a lo que yo puse en práctica y a lo que yo aprendí en mi experiencia en investigación de homicidios y que me fue muy funcional. Es un perfilado distinto, es una clasificación distinta de los homicidios que no tiene que ver con el tema jurídico, con el tema penal, ni tiene que ver con el tema específicamente de criminalística, ni eso, sino es más operativo. Lo que a mí me funcionó, lo que yo detecté, lo que me funcionó para las investigaciones. Juan Elgui, el tiempo nos gana. Lamentablemente, Rogelio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Yo sé que fue una conversación riquísima y que mucha gente la disfrutó. No, muchas gracias a ustedes. Lamentablemente es poco tiempo para tanto, ¿verdad? Claro. Temas tan amplios, pero muchísimas gracias y siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron hoy a través de las distintas redes sociales. Recuerde participar, el viernes estaremos anunciando al feliz ganador. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10. Muchas gracias. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.